Hoy comenzaremos con el capítulo 1 del hombre que calculaba, de Malva Tahan. Este libro está dedicado a la memoria de los 7 grandes geómetras cristianos o agnósticos: Descartes, Pascal, Newton, Leibniz, Euler, Lagrange, Comte. Alá se compadezca de esos infieles. Y a la memoria del inolvidable matemático, astrónomo y filósofo musulmán Abu Ja'far Mohammed Aben Musa al-Khwarizmi, Alá lo tenga en su gloria, y también a todos los que estudian, enseñan o admiran la prodigiosa ciencia de las medidas, de las funciones, de los movimientos y de las fuerzas. Yo, el Hadís Malva Tahan, creyente de Alá y de su santo profeta Mahoma, dedico estas páginas sin valor de leyenda y fantasía. ¿Quién era Malva Tahan? Su nombre era Julio César de Melo Sousa, más conocido como Malva Tahan. Escribió más de 50 libros bajo este seudónimo, incorporado más tarde a su tarjeta de identidad. Empleó historias orientales para enseñar matemáticas. Su libro más famoso, publicado por primera vez en 1938, estuvo recientemente en la lista de los libros más vendidos. Desde la primera mitad del siglo XX, varias generaciones de brasileros se introdujeron en la cultura árabe gracias a la influencia del más árabe de los cariocas, que son los nativos de la ciudad de Río de Janeiro, el profesor de matemáticas Julio César de Melo de Sousa, más conocido como Malva Tahan. Su libro más famoso, El hombre que calculaba, trajo aventuras en escenarios árabes típicos como con atractivas soluciones de problemas de álgebra y aritmética. Ha llegado ya a su edición número 63 de la Casa de Publicaciones Récord de Brasil. El libro ha alcanzado la hazaña de aparecer todavía en el 5º lugar en las listas de libros para chicos más vendidas publicada en el periódico O Globo en mayo del año 2004. En total, Julio César o Malva Tahan escribió 103 libros, incluyendo textos de ciencia ficción, obras escolares y libros científicos, y ha vendido más de 2.6 millones de copias. El matemático Julio César de Melo de Sousa se enamoró de la cultura árabe siendo niño, al leer Las Mil y Una Noches. Sin embargo, fue en 1919, a los 23 años de edad, que él se introdujo en el estudio del lenguaje y la cultura árabes. Entre 1919 y 1925 se dedicó por cuenta propia a leer el Talmud y el Corán y a aprender historia y geografía de los países árabes. Tal empresa se hizo evidente en la forma en que él desarrolló sus personajes, la sensibilidad con la que tejió sus diálogos llenos de poesía y sabiduría, en la verosimilitud de los escenarios descritos. Niños y adultos parecen involucrarse completamente en la forma en que el autor les describe las salas suntuosas o la seducción de unas tiendas llenas de turbantes, joyas o exquisitos tejidos. Un gran contador de historias, nacido en el Cairo o en Constantinopla en otra época, Julio César ha sido considerado un auténtico Sheikh el Meda. En la presentación de la traducción de Las Mil y Una Noches, publicada por la casa Ediuro, manifiesta: la leyenda es la más delicada expresión de literatura popular. El hombre, en la atractiva ruta de cuentos e historias, intenta escapar a la vulgaridad diaria, embelleciendo la vida con una soñada espiritualidad. En una declaración grabada en el Museo de Imagen y Sonido de Río de Janeiro, el profesor Melo de Sousa afirmó que él opta por escribir fábulas y leyendas como un árabe, cuando ninguna persona ha superado a los árabes en el arte de contar historias y en la pasión por escucharlas. Su debut en el periódico. Malva Tahan fue presentado al público en Río de Janeiro en 1925. El periódico A Noite, donde escribió una biografía ficticia traducida supuestamente por un traductor ficticio, Breno Alencar Bianco. Tanto el escritor como el traductor eran fruto de la prodigiosa creatividad de Julio César, quien le dio vida y producción literaria en una columna titulada Los relatos de Malva Tahan. El personaje ficticio, Alil Sid Is Edwin Salim Hark Malva Tahan, bien largo el nombre, nació en 1885 en la ciudad de Mosalik,
cerca de la Meca, llegando a ser en su juventud alcalde del Medina. Rico, habiendo heredado la fortuna de su padre, Tahan viajó a varios países, incluyendo a Rusia, India y Japón. En la biografía también se dice que Tahan murió en 1921, en la lucha por la liberación de una tribu en Arabia Central. Casi todos los 50 libros escritos bajo su seudónimo de Malva Tahan incluyen sheiks, beduinos, califas, y ellos se sitúan en el desierto, en hostales y palacios en Damasco, Bagdad o en pueblos persas. Sus libros narran apasionantes aventuras llenas de magia, muchas de ellas inspiradas en leyendas y cuentos árabes, y muchas referencias, términos y expresiones típicas tales como Allahu Akbar, Alá es el más grande, y en las enseñanzas tradicionales de la cultura árabe. Casi resulta incorrecto afirmar que Malva Tahan es el seudónimo usado por Julio César de Melo e Sousa. En primer lugar, debido a que Julio César se llamaba a sí mismo Malva Tahan, como lo hizo en su colegio Pedro II y en el Instituto para la Educación, e incluso escribía su nombre en caracteres árabes, mostrando que él había leído las notas de sus estudiantes. En segundo lugar, debido a que la popularidad del nombre fue tan grande que el presidente de Brasil de ese entonces, Getúlio Vargas, autorizó a Julio César a poner el nombre en su tarjeta de identidad. En tercer lugar, debido a que sus publicaciones literarias y sus ideas referentes a la educación y a la ciencia en general, y específicamente a las matemáticas, se refieren internacionalmente a Malva Tahan. Todo lo que tienes que hacer es buscar en internet para que veas la importancia dada a Malva Tahan y a su éxito en ventas, El hombre que calculaba. Mencionado en varios sitios en varios lenguajes, incluyendo el griego, el alemán y el holandés. Admirado por autores famosos. El hombre que calculaba fue publicado por primera vez en 1938. Ha sido traducido a más de 2 idiomas, incluyendo el inglés, tanto el americano como el británico, el español, el italiano, el francés y el catalán. Ha recibido premios por la Academia Brasilera de Letras y se ha ganado la admiración de autores imaginativos y populares, incluyendo el brasilero Monteiro Lobato, muy famoso por los libros infantiles, y al argentino Jorge Luis Borges, el más reciente enamorado de los cuentos árabes. El libro cuenta las aventuras de Beremiz Samir, un hombre con una gran habilidad para los cálculos. Beremiz resolvía problemas y situaciones complicadas de todos los estilos con gran talento, simplicidad y precisión de cualquier índole con el uso de las matemáticas. Julio César nació el 6 de mayo de 1895 en la ciudad de Río de Janeiro y murió en el estado nordeste de Pernambuco el 18 de junio de 1974, donde él dio una de sus muchas charlas bastante solicitadas. Él dejó un importante registro de su vida y su trabajo. El libro de sus memorias titulado Acordaránme de madrugada, que significa Me levantaron de madrugada, y su exposición grabada en el Museo de Imagen y el Sonido en Río de Janeiro. Antes de morir, pidió ser enterrado sin mucha ceremonia, flores o coronas, o como una persona común del Medio Oriente. Para justificar así su deseo de no llevar luto en su honor, citó los versos del famoso compositor brasilero Noel Rosa. Los vestidos negros son vanidad. Para quienes visten de fantasía, mi luto es la pena y la pena no tiene color. Capítulo 1, en el cual encuentro durante una excursión un viajero singular. ¿Qué hacía el viajero y cuáles eran las palabras que pronunciaba? Cierta vez volvía el paso lento de mi camello por el camino de Bagdad, de una excursión a la famosa ciudad de Samarra, en las márgenes del Tigris, cuando vi sentado en una piedra a un viajero modestamente vestido, que parecía reposar de las fatigas de algún viaje. Disponíame a dirigir al desconocido el salam trivial de los caminantes, cuando con gran sorpresa le vi levantarse y pronunciar lentamente: 1.423.745. Sentóse enseguida y quedó en silencio, la cabeza apoyada en las manos, como si estuviera absorto en profunda meditación. Me paré a corta distancia y me puse a observarle como lo habría hecho frente a un monumento histórico de tiempos legendarios. Momentos después se levantó nuevamente el hombre y con voz clara y pausada enunció otro número igualmente fabuloso:
2.321.866. Y así varias veces el extravagante viajero puesto de pie decía un número de varios millones sentándose enseguida en la tosca piedra del camino. Sin saber refrenar la curiosidad que me aguijoneaba, me aproximé al desconocido y después de saludarlo en nombre de Alá, con él en la oración y en la gloria, le pregunté el significado de aquellos números que solo podrían figurar en proporciones gigantescas. «Forastero», respondió el hombre que calculaba, «no censuro la curiosidad que te llevó a perturbar la marcha de mis cálculos y la serenidad de mis pensamientos. Y ya que supiste ser delicado al hablar y al pedir, voy a satisfacer tu deseo. Para eso necesito, sin embargo, contarte la historia de mi vida». Y narróme lo siguiente. Capítulo 2, en el cual Beremiz Samir, el hombre que calculaba, cuenta la historia de su vida. Cómo fui informado de los prodigiosos cálculos que realizaba y por qué nos hicimos compañeros de viaje. Me llamo Beremiz Samir y nací en la pequeña aldea de Kor, en Persia, a la sombra de la gran pirámide formada en el monte Ararat. Siendo muy joven todavía, me empleé como pastor al servicio de un rico señor de Kamat. Todos los días al salir el sol llevaba el gran rebaño al campo, debiendo ponerlo al abrigo al atardecer. Por temor de extraviar alguna oveja y ser por tal negligencia castigado, contábalas varias veces durante el día. Fue así, adquiriendo poco a poco tal habilidad para contar, que a veces instantáneamente calculaba sin error el rebaño entero. No contento con eso, pasé a ejercitarme contando además los pájaros cuando con bandadas volaban por el cielo. Volvíme habilidísimo en ese arte. Al cabo de algunos meses, gracias a nuevos y constantes ejercicios, contando hormigas y otros pequeños insectos, llegué a practicar la increíble proeza de contar todas las abejas de un enjambre. Esa hazaña de calculista nada valdría frente a las otras que más tarde practiqué. Mi generoso amo, que poseía en 2 o 3 oasis distantes grandes plantaciones de dátiles, informado de mis habilidades matemáticas, me encargó de dirigir su venta, contándolos yo uno por uno en los cachos. Trabajé así al pie de los datileros cerca de 10 años. Contento con las ganancias que obtuvo, mi bondadoso patrón acaba de concederme algunos meses de descanso, y por eso voy ahora a Bagdad, pues deseo visitar a algunos parientes y admirar las bellas mezquitas y los suntuosos palacios de esa bella ciudad. Y para no perder el tiempo, me ejercito durante el viaje, contando los árboles que dan sombra a la región, las flores que las perfuman y los pájaros que vuelan en el cielo, entre las nubes. Y señalando una vieja y grande higuera que se erguía a poca distancia, prosiguió: aquel árbol, por ejemplo, tiene 284 ramas. Sabiendo que cada rama tiene término medio 347 hojas, se deduce fácilmente que aquel árbol tendrá un total de 98.548 hojas. ¿Qué le parece, amigo? ¡Qué maravilla!, exclamé atónito. Es increíble que un hombre pueda contar todos los gajos de un árbol y las flores de un jardín. Tal habilidad puede proporcionar a cualquier persona un medio seguro de ganar envidiables riquezas. ¿Cómo es eso?, preguntó Beremiz. Jamás pasó por mi imaginación que pudiera ganarse dinero contando los millones de hojas de los árboles o los enjambres de abejas. ¿Quién podría interesarse por el total de ramas de un árbol o por el número de pájaros que cruzan el cielo durante el día? Vuestra admirable habilidad, expliqué, podría ser empleada en 20.000 casos diferentes. En una gran capital como Constantinopla o aún en Bagdad seríais útiles auxiliares para el gobierno. Podríais calcular poblaciones, ejércitos y rebaños. Fácil os sería evaluar las riquezas del país, el valor de las colectas, los impuestos, las mercaderías y todos los recursos del Estado. Yo os aseguro, por las relaciones que mantengo, pues soy bagdalí, que no sería difícil obtener una posición destacada junto al glorioso califa Al-Motasem, nuestro amo y señor. Podríais tal vez ejercer el cargo de visir, tesorero o desempeñar las funciones de finanzas musulmanas. Si es así, joven, respondió el calculista, no dudo más, y os acompaño hacia Bagdad. Y sin más preámbulo, se acomodó como pudo encima de mi camello, único que teníamos, rumbo a la ciudad gloriosa. De ahí en adelante, ligados por ese encuentro casual, en medio del agreste camino, nos hicimos compañeros y amigos inseparables. Beremiz era de genio alegre y comunicativo, joven aún, pues no tendría 26 años.
Estaba dotado de gran inteligencia y notable aptitud para la ciencia de los números. Formulaba a veces sobre los acontecimientos más banales de la vida comparaciones inesperadas que denotaban gran agudeza de espíritu, verdadero talento matemático. Beremis también sabía contar historias y narrar episodios que ilustraban sus conversaciones, de por sí atrayentes y curiosas. A veces pasábase varias horas en hosco silencio, meditando sobre cálculos prodigiosos. En esas oportunidades me esforzaba por no perturbarlo, quedándome quieto, a fin de que pudiera hacer con los recursos de su memoria privilegiada nuevos descubrimientos en los misteriosos arcanos de la matemática, ciencia que los árabes tanto cultivaron y engrandecieron. Si quieres saber más de la historia de este Beremis y del hombre que calculaba, te espero en el próximo capítulo, el próximo viernes. Te mando un abrazo grande, no olvides suscribirte y comentar qué te pareció la historia. Comenzamos recién, por lo tanto tenemos mucho que aprender y conocer de Beremis.